No te preguntaban si querías ser un héroe. En Esparta, el derecho a vivir se ganaba antes siquiera de saber caminar. Si nacías débil, tu destino no era la gloria, sino el fondo de un barranco. Y eso era solo el principio. ¿Realmente crees que tú habrías sobrevivido a la agogé, el entrenamiento más brutal y despiadado jamás diseñado por el hombre? Hoy vas a descubrir la verdad que el cine te ocultó sobre el pueblo más duro de la tierra. Esto es Esparta. Bienvenidos a la forja del guerrero perfecto. Porque antes de que los romanos marcharan sobre el mundo, antes que Persia levantara un imperio interminable, ya existía un lugar donde la guerra no era una tragedia, sino una profesión. Un lugar donde cada niño es moldeado, cada mujer empoderada, cada hombre endurecido y cada enemigo simplemente advertido. Aquí no se reza para vivir mejor, aquí se vive para merecer el honor. En Esparta cada día empieza cuando el sol apenas toca las montañas del Taygeto y un murmullo se abre paso entre las casas de madera. Es el sonido de un pueblo entero poniéndose en pie para sobrevivir un día más. Porque en Esparta, cada amanecer es un recordatorio. Solo los fuertes siguen aquí. Imagina caminar por sus calles estrechas sintiendo la historia en cada paso. No hay mercados bulliciosos. No hay artistas ni vendedores gritando. En su lugar, ves algo que no existe en ningún otro rincón de Grecia. Una sociedad donde todos, absolutamente todos, ancianos, hombres, mujeres y niños, colaboran con el objetivo de sostener a la máquina guerrera más temida del mundo antiguo. Los niños de 7 años deben dejar la calidez del hogar para entrar en la legendaria Agogé, un lugar de entrenamiento único. Era un molde que transformaba a un niño en acero vivo, un lugar donde de cada niño se forjaba un guerrero, y cada guerrero pondría la supervivencia de Esparta antes que cualquier deseo personal. Era el filtro, la fragua y la prueba definitiva de que solo los más disciplinados y despiadadamente preparados merecían llamarse espartanos. Y a esta hora ya están reunidos, listos para un entrenamiento que los hará leyendas o los romperá para siempre. Corren descalzos, enfrentan hambre, dolor y humillación. Se empujan, se golpean, aprenden a resistir cada desafío. Y a su lado, las niñas entrenan con la misma dureza bajo el mismo sol implacable. Porque en Esparta, una mujer no se mide por lo que borda, sino por la fuerza con la que contribuye a forjar un pueblo indestructible. Hasta los 30, un espartiata no pertenece a su familia. Pertenecerá y estará al servicio total de Esparta. Tras una larga mañana de trabajo y entrenamiento, llega la hora de reponer fuerzas. Al mediodía, los espartanos se reúnen en sus casas comunales, alrededor de cuencos humeantes. Comparten el infame caldo negro, sangre, vinagre y cerdo hervido hasta el extremo. Los extranjeros lo vomitan. Los espartanos lo celebran, porque saben que la guerra exige paladares de hierro. Después entrenan. No unos pocos, todos. Lanza, escudo, lucha cuerpo a cuerpo. El silencio domina el campo. Solo se escucha el choque del bronce mientras el sudor cae al polvo y todo con un único objetivo: permanecer de pie cuando otros caigan. Mientras tanto, las mujeres están hablando en público, riendo, criticando, sin miedo. Son las únicas de Grecia que pueden poseer tierras, heredar y dirigir la economía familiar. El mundo las llama insolentes. Los espartanos las llaman indispensables. Mientras los hombres entrenan, ellas administran hogares, supervisan esclavos, gestionan cultivos y entrenan sus cuerpos. Porque saben que solo de madres fuertes nacen hijos fuertes. A la distancia ves figuras encorvadas trabajando los campos. Son los ilotas, la clase sometida cuya labor mantiene viva a Esparta. Ellos cultivan, ellos cosechan, ellos cargan con la economía. Pero viven con miedo, porque cada año la ciudad declara simbólicamente la guerra contra ellos.
y los jóvenes espartanos pueden matarlos sin juicio para practicar sigilo. Es la cara oscura, la que rara vez se cuenta, pero sin ellos Esparta no habría resistido un solo día. Hacia el centro de la ciudad, los gerontes, ancianos mayores de 60 años, un cuerpo legislativo y judicial con 28 miembros que gobernaban la ciudad. Son los únicos capaces de frenar o aprobar una guerra. Son veteranos de cientos de batallas, hombres que ya no empuñan la lanza, pero cuyo criterio pesa más que un ejército. Su voz puede salvar o condenar Esparta. Cuando cae la tarde, la ciudad parece tranquila. Ni niños jugando ni comerciantes regateando. Solo el eco de martillos forjando armas y el rumor de conversaciones breves. Porque la paz en Esparta nunca es real. La guerra siempre está más cerca de lo que parece. Porque cada puesta de sol puede ser una advertencia. Mañana quizás sea el día en que los mensajeros crucen las montañas con un mensaje del avance enemigo. Cuando la oscuridad cae, los jóvenes siguen entrenando, los ancianos vigilan, los ilotas murmuran, y los guerreros, incluso en su descanso, duermen como si la batalla fuera a comenzar al amanecer. Porque en Esparta la vida no es vivir, es prepararse para morir de la manera correcta, de pie, con el escudo en la mano y el nombre de la ciudad ardiendo en el pecho. Así era un día más en Esparta, donde la vida era lucha y la lucha, destino. Si quieres conocer a las civilizaciones que nunca doblaron la rodilla, síguenos, porque las leyendas viven solo en quienes deciden escucharlas.